Patología. Steve Bourget es un arqueólogo de la Universidad de Texas. En el mercado de Trujillo, en Perú, Steve no busca su desayuno, sino alguna pista sobre la vida y muerte en Huaca de la Luna. Los Moche fueron un pueblo sofisticado que vivió en la costa norte del Perú, aún antes de los incas. Sin importar su proximidad al océano, la costa norte del Perú es uno de los lugares más secos de la Tierra. Para poder sobrevivir en este casi desierto, los Moche se convirtieron en expertos en irrigación. La red de canales que construyeron aún se utiliza en la actualidad. Fueron maestros en cerámica y herrería y construyeron una sofisticada cultura que floreció cerca del momento de la caída del Imperio Romano. El mar fue para los Moche fuente de alimento, vida y las imágenes principales de su arte. Aunque no tuvieron un lenguaje escrito, el Dr. Bourget ha aprendido mucho sobre su mundo observando las cerámicas y murales que dejaron. Afortunadamente, los Moche dejaron un registro vívido de sus rituales, de algunas de sus creencias religiosas, de manera que utilizamos esta muy buena gráfica para entender la relación entre el ritual y la forma en que ellos lo representan. Uno de los rituales más llamativos representados con frecuencia en el arte Moche es la ceremonia de la presentación. En ella se ofrece una copa a una figura central ricamente vestida, un sacerdote o un notable. Escenas de guerra, prisioneros y sacrificios también son comunes en el arte Moche. ¿Pero están conectados? ¿Representan la realidad o mitología? Los arqueólogos han buscado durante años evidencia que pudiera probar que eran rituales reales. Pero el área de búsqueda es inmensa, y hasta la llegada de Steve Bourget, nadie supo por dónde empezar. Lo que nos llevó a descubrir el sitio fue la asociación que percibí entre los templos Moche y ciertas colinas. Las montañas eran sagradas para los Moche. La prueba está en la cantidad de imágenes de montañas en cerámica y de templos situados en el pie de cada una de ellas. El Dr. Bourget comenzó a creer que ahí era donde los Moche hacían sus rituales religiosos. Pero el problema era que no podía encontrar evidencias de sacrificios humanos, de manera que comencé a investigar la montaña, el lugar del sacrificio y la conexión con la roca dentro de la Huaca de la Luna. Aquí, en esta huaca o templo, había pequeños montones de roca entre las paredes del recinto sagrado. Él cree que es un altar, más accesible para la adoración que la montaña real y construido deliberadamente para parecer una. Nadie creyó en esta relación entre la roca, la montaña y los sacrificios, y la veían como traída de los cabellos, por decirlo menos. Siguiendo su instinto, Steve organizó un equipo para comenzar a excavar. El suelo se compone de arena y arcilla endurecida, de manera que el trabajo ha sido difícil y lento. A medida que se limpiaron nuevas áreas, estas debieron ser registradas y se hizo un plano cuidadosamente. Gradualmente, los contornos de las diferentes áreas ceremoniales de la Huaca tomaron forma. Finalmente, el instinto y la suerte de Steve Bourget dieron resultados. Encontraron un esqueleto. Después varios más, hasta que al final casi 70 cuerpos fueron desenterrados. ¿Quiénes eran? ¿Y cómo murieron? John Verano es un conocido antropólogo y físico.
Aquí en la Universidad de Trujillo, en un depósito especial, él tiene la oportunidad única de dar una mirada a estas osamentas moche. Comenzó en 1995. Steve Burgett dijo, John, tengo algo que te gustará ver. De manera que fui a dar una mirada y me dije, esto parece un sueño hecho realidad. Era un hallazgo impresionante, parecía una masacre. Obviamente no era un cementerio. Los cuerpos estaban boca arriba, boca abajo, de lado. De manera que parecía un grupo que había sido masacrado y arrojado allí. Mientras los cuerpos se encontraron en posiciones aparentemente casuales, el estudio de los huesos demostró que la muerte no era una casualidad dentro de la sociedad moche. Eran únicamente hombres y eran jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. No había mujeres ni niños, de manera que se trataba de un grupo específico. El rango de la edad del grupo está quizás entre los 16 años y el mayor tal vez tenía unos 35 años. En mi opinión, no había nadie mayor de 40. Encontramos mucha evidencia de insectos, la clase de insectos que se alimentan de carroña. La mayoría son moscas que no escarban. Ellas no excavan para encontrar un cuerpo, solo dejan huevos en el cuerpo que esté expuesto en la superficie. Los cuerpos no fueron sepultados, dejaron que se descompusieran en la superficie. Al reunir la evidencia forense presenta una escena espeluznante. Cuerpos que se dejaron descomponer en la superficie de la plaza del templo. Es algo horrible. No quisiera estar en contra del viento de esa plaza por un largo tiempo. Había mucha sangre también, de manera que debió ser, en términos sensoriales, un impacto muy fuerte. Un grupo de jóvenes guerreros abandonados para que se descompusieran en la plaza principal de un templo moche. ¿Por qué dejarlos ahí? A menos que el verdugo tuviera mucha prisa. Una cantidad de esqueletos diseminados en la plaza de un templo. Señales de una terrible violencia. ¿Qué causó la muerte de tantos jóvenes? El doctor John Verano ha encontrado huellas donde las víctimas sufrieron más que heridas en batalla, y aquí hay una curiosidad. El encuentro de heridas que comenzaron a sanar durante unas semanas antes del momento de la muerte. Para mí lo más interesante fue una serie de heridas que estaban en proceso de curación. Este es uno de los ejemplos más interesantes. Es una fractura de uno de los huesos del antebrazo, aquí en el brazo izquierdo. Ocurrió algunas semanas antes de la muerte de la persona. Debieron haber sido un par de semanas infelices las últimas de su vida. Muchas heridas parcialmente curadas. ¿Para qué mantuvieron vivos a estos guerreros después de perder una batalla? ¿Solo para matarlos? ¿Y cuál fue la causa final de la muerte? La causa de la muerte de casi todos estos esqueletos fue que sus gargantas fueron cortadas. Hay múltiples cortes en el frente y cualquiera de ellas hubiera causado una gran pérdida de sangre. Un baño de sangre que salió del cuello de la persona y probablemente perdió el sentido en cuestión de segundos y se desangró. No fue una masacre indiscriminada de hombres, mujeres y niños. No fue un accidente. Fue algo hecho con mucho cuidado que ahora conocemos como sacrificio humano. Los cuerpos fueron dejados en la arena para ser devorados por buitres e insectos. Sacrificio humano, la máxima oferta a los dioses. Pero esta conclusión lleva a un misterio aún mayor. ¿Por qué estaban los dioses tan hambrientos? El doctor Verano tiene una explicación simple. Estos eran enemigos capturados en batalla. Creo que parte del ritual era la profanación de sus cuerpos y la negación de sepultura. De manera que percibo mucha violencia y quizás afirmaciones políticas. Mataban a sus enemigos y los sacrificaban para arrojarlos a los buitres.
en este caso combatientes, hombres y jóvenes. Aunque está golpeado emocionalmente por este cuadro repulsivo, el Dr. Bourget entiende que se enfrenta a evidencias muy curiosas. Para él, el hecho de que los cuerpos estén incrustados en diferentes capas de sedimento lodoso y arena seca apunta hacia una razón para estos sacrificios. Una de nuestras grandes sorpresas durante la excavación fue el hecho que había capas de arcilla con víctimas literalmente enterradas en ella. Y no solo eran huesos enterrados, de hecho estaba la huella de la carne alrededor del hueso, lo que significa que algunas víctimas murieron en el lodo fresco, probablemente durante lluvias torrenciales. Tenemos dos secuencias, una que quedó en el lodo durante lluvias torrenciales y otra que ocurrió tiempo después bajo condiciones normales. En la costa extremadamente seca del Perú, solo una cosa puede traer lluvias torrenciales: el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es parte de los ciclos naturales del clima que puede desencadenar en la destrucción algunos años. Cuando este poderoso fenómeno golpeó la costa peruana, llegó el caos. Las inundaciones destruyeron el vital sistema de irrigación Moche, el cual a su vez destruyó las cosechas. Los templos de adobe se convirtieron en ríos de lodo. Muchos murieron o quedaron sin techo. Aquí en Huancaco, a pocos kilómetros de la Huaca de la Luna, se puede apreciar la evidencia de la fuerza destructora del Niño. Este palacio real fue abandonado cuando las inundaciones lo destruyeron, arrastrando inmensas rocas por la ladera y deshaciendo casi la tercera parte de la estructura. Aún 14 siglos después, Steve Bourget se asombra por el poder de la tormenta. El agua arrasó las paredes y las convirtió en una capa de lodo ahí, de manera que aún podemos ver que todas las habitaciones que se construyeron en esta parte del templo fueron dañadas, destruidas y literalmente arrastradas por la inundación y las rocas por este extraño evento. El Niño no solo destruyó las cosechas, sino que trajo un cambio dramático a la otra fuente de alimento de los Moche, el mar. El mar cambió durante el Niño y todas las especies fueron afectadas en una u otra forma. Algunas murieron por miles como las aves marinas y otras sobrevivieron muy bien. Apareció una nueva especie. Los cangrejos gigantes aparecieron, de manera que la ecología de la costa norte cambió completamente. Steve Bourget cree que los Moche escogieron un lugar sagrado para sus rituales de sacrificios humanos. Y utilizaron el sacrificio humano como manera de conexión con sus ancestros. Era un imperio bajo presión por parte del ambiente después de El Niño, una clase dirigente aferrada al poder frente al desastre. El Dr. Bourget cree que estos eventos llevaron directamente a los sacrificios humanos en la Huaca de la Luna. Él cree que miembros de la sociedad Moche se escogieron para batallas y rituales de honor para... que pasaron por lo menos 15 días entre la captura de los prisioneros y el momento de su muerte, el tiempo se convierte en un factor importante. Un ritual cuando cayeron las lluvias, otro para agradecer a los dioses por detener la tormenta. El escoger un día particularmente auspicioso o la posición de las estrellas puede explicar el por qué se hizo esperar a las víctimas antes de su sacrificio. Creemos que esta era la entrada principal del templo. Allí hay una rampa que pudo haber sido utilizada para llevar personas hasta la parte más sagrada de la Huaca de la Luna.
Además de todo esto, pinturas de los dioses a escala tan grande que podían ser divisadas a varios kilómetros. El doctor Bourget cree que las víctimas y los sacerdotes salieron de la tierra y llegaron al mundo mítico de sus ancestros al entrar al templo donde las imágenes parecen criaturas marinas. En el centro de este mural se puede ver un pulpo. Esta conexión tiene que ver con la percepción de que el pulpo es un animal que captura su presa con 8 brazos. Son literalmente animales de presa. A medida que recorrieron el templo, los prisioneros debieron desfilar frente a estos fieros y poderosos murales que representaban los dioses por los que murieron. Aquí, a medio camino entre los murales y el altar de piedra, hay un pequeño recinto. El doctor Bourget cree saber para qué se utilizó. Creemos que este pudo haber sido el lugar donde permanecieron los prisioneros antes del sacrificio, algo así como la celda de espera, literalmente el corral de espera de las víctimas. Los cautivos eran llevados finalmente hasta el altar. John Verano puede deducir por los huesos y pinturas moche cómo encontraban su destino final. Ya no hay duda que las pinturas describen hechos reales. Hay una pintura clásica de personajes sobrenaturales, sosteniendo en una mano un cuchillo en forma de semicírculo llamado tumi, y en la otra la cabeza decapitada de una víctima. Lo que se ve de nuevo es el tumi en la mano de un personaje sobrenatural o algunas veces una figura humana con el cautivo asido por el cabello, después jalan la cabeza hacia atrás y el tumi corta a la garganta. Estos cortes que vemos en las vértebras van perfectamente con esto. Ellos sabían que si cortaban la garganta podrían recoger sangre rápidamente. Para cortar tan profundo, para dejar esta huella en la vértebra, tienen que cortarse todas las estructuras vitales de la garganta, de manera que estos cortes terminaban en un baño de sangre. Creo que los moche tenían rituales que de un lado mantendrían bien a sus ancestros o sus dioses y al mismo tiempo intentaban equilibrar el sistema debido a todo el daño causado por el niño. Jóvenes adultos escogidos por los dioses, sus vidas ofrecidas a cambio de terminar con las tormentas catastróficas. Steve Bourget encontró el lugar del sacrificio y descubrió la forma en que morían. Ahora quiere identificar a los verdugos. Hay más de 70 esqueletos de jóvenes. Sus cuellos fueron cortados y sus cuerpos abandonados a la intemperie. Ahora los investigadores buscan evidencia sobre las personas que organizaron estos complicados rituales mortales. Durante años, la gente que estudió su iconografía pensó, esto debe ser un mito. Es ritual, algo que debe suceder en el cielo y no en la tierra. Pero repentinamente quedó claro que sí había humanos involucrados. Debieron ser sacerdotes, pudieron ser mandatarios, quienes presidieron las ceremonias y terminaron siendo sepultados en estos sitios. En la plataforma encontramos 4 tumbas, 2 de las cuales eran de hombres mayores de 60 años, con una gran cantidad de artefactos. Uno de ellos fue encontrado justo ahí en la esquina y sepultado con un garrote de madera cubierto completamente con un residuo negro. Steve Bourget tiene una corazonada sobre lo que es ese residuo negro. Se sacó una muestra de 1400 años de antigüedad y se envió a un laboratorio en Canadá para su análisis. Y estaba en lo correcto. Cuando a la muestra se le agregó proteína humana, se produjo una fuerte reacción positiva. El artefacto estaba cubierto con sangre humana. La misma prueba confirmó que esta copa, encontrada también en la tumba de un sacerdote anciano, fue utilizada para beber sangre, la sangre de las víctimas del sacrificio.
Ahora se puede tener una idea de los últimos momentos de estos jóvenes. El garrote debió utilizarse no como arma para matarlos, sino para aturdir a las víctimas y permitir a los viejos sacerdotes cortar su cuello. Entonces la sangre se recogía y se bebía en copas ceremoniales. Los moche dejaron un vívido y fiel, como ahora se sabe, registro visual de sus creencias y rituales. Sin embargo, quedan algunos misterios sobre cómo se utilizó la sangre durante las ceremonias. Por eso Steve se encuentra en el mercado de Trujillo. En la representación moche del sacrificio vemos una pequeña fruta. Esta fruta, llamada usualmente uluchu, era de hecho una fruta de la familia de la papaya, usada para mezclarla con la sangre como agente anticoagulante. De esta manera, los moche podían mantener la sangre líquida durante sus ceremonias. Escenas de sacrificio humano horrorizan nuestra moderna sensibilidad. Pero los moche vivieron en un mundo religioso complejo y en un medio ambiente severo. De manera que ofrecieron a sus dioses lo que fuera necesario para restaurar la normalidad. No todos los arqueólogos están de acuerdo en que las muertes en la Huaca de la Luna están conectadas con el niño. Pero la sorprendente evidencia encontrada aquí ha llevado a una reevaluación del arte moche. Ahora sabemos a ciencia cierta que no representa un mito, sino la realidad de sacrificios humanos para los dioses por parte de este antiguo pueblo.